Bien, nosotros hemos estado, comenzamos una serie de enseñanzas basadas en el Evangelio de Juan. La semana pasada tocamos ampliamente sobre la divinidad de Cristo, Cristo como Dios, hombre, aquel verbo que es eterno, el verbo eterno, cómo Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Y hoy corresponde hablar desde el verso 19 al verso 28, donde puede tenerlo allí abierto en sus Biblias, el Evangelio según San Juan, Juan el Apóstol, del capítulo 1, verso 19 al 28. Téngalo allí abierto, que en el momento vamos a recitarlo. Vamos a estar recitando varios pasajes allí. Entonces puede tenerlo abierto. De Juan tenemos dos profecías concretas acerca de él en el Antiguo Testamento. Entre ellas tenemos Isaías y Malaquías. En Isaías 43:4 dice así: voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Juan, como precursor, es enviado como aquellos precursores de los reyes de la antigüedad que eran enviados para preparar el camino del rey. Cuando el rey iba a visitar algún lugar, alguna ciudad, algún pueblo, algún lugar que iba a visitar, era enviado, este precursor era enviado para arreglar el camino. En los caminos podían haber piedras, podían haber baches, podían haber montes, podían haber el camino está disparejo. Y para que la llegada del rey fuera una llegada sin ningún inconveniente, sin ningún problema para llegar a aquel lugar, entonces esta persona era enviada para hacer toda esta labor y todo este trabajo de preparar el camino al rey. ¿Ok? En el caso de Juan el Bautista, estamos hablando de un sentido espiritual. Estamos hablando de que debía preparar el corazón. Quizás había un monte en el corazón de los hombres que tenía que ver con el orgullo, con la arrogancia, y entonces Juan tenía que venir para tratar esa situación. Quizás quizás no era orgullo o arrogancia, quizás las personas estaban en las profundidades de su pecado, en el fango, en el lodo, como sea. Y entonces Juan tenía que venir para tratar con el corazón rebelde de aquel pueblo. En este caso estamos hablando en este caso del pueblo de Israel, quien debía en este caso estar preparados para recibir al rey. ¿Okay? Juan entonces está preparando el camino. ¿Okay? Y como esta labor de Juan es también la labor de todo aquel que ama a Cristo. La labor nuestra es preparar el camino, no colocar tropiezo en el camino. ¿Ha escuchado usted algunas personas que han dicho: yo no creo en los evangélicos, o yo no creo en la religión? ¿Por qué? Porque conozco tal y situación. Quiere decir que en lugar de preparar el camino o facilitar el camino para que Cristo llegue al corazón de las personas, entonces más bien se colocan obstáculos en el camino. En este caso somos llamados como Juan a allanar el camino. ¿Ok? Y en este caso por el testimonio que hemos de dar. Yo le coloqué como título a este mensaje: las marcas de un testigo fiel. Y entre esas marcas está lógicamente aquello que Juan tenía que preparar como camino para el Señor, que no hubieran todas esas dificultades para llegar al corazón.
Ahora fíjese algo, en Malaquías 4, 5 y 6 nosotros encontramos la última profecía del Antiguo Testamento, está en el último libro, último capítulo y último versículo. Antes que se cierre, o se cierra mejor dicho, el Antiguo Testamento con esta profecía de Malaquías, que lógicamente señala a Juan como el Mesías. Dice Juan en Malaquías 4, 5 al 6. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta última profecía está en el Antiguo Testamento, la vamos a ver ahí en Malaquías, y pasan después de esta profecía 400 años. 400 años de silencio, 400 años donde no aparece ningún profeta. La palabra profética, los profetas, no hubo más profeta desde ese momento, desde esa profecía hasta la aparición de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista aparece entonces, y Juan el Bautista aparece de una manera muy peculiar, pero en cumplimiento a lo que ya se había dicho acerca de él. A ver, vamos a leer por ejemplo Mateo 3, 1 al 6. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Dónde estaba predicando? En el desierto. Diferente a los escenarios nuestros hoy día, Juan estaba en el desierto, predicando en el desierto. ¿Y sabe algo interesante? Dice que estaba en el desierto de Judea, y en ese desierto él predicaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, como decíamos ahorita. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Y salía él, escuche, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Juan estaba dónde? En el desierto. ¿Cómo vestía Juan? Tenía un cinto de qué, de cuero alrededor de sus lomos. ¿Qué comía? Grillos y miel. Así que Juan no está predicando un escenario ni siquiera un poquito parecido a este que está acá. No estaba vestido como yo, ni como ninguno de ustedes. No tenía corbata, ni traje, ni nada de esto. No comía lo que nosotros quizás podamos comer en este tiempo. Es decir, Juan estaba en ese lugar. Pero interesante, en ese lugar y con estas especificaciones de él. Pero lo interesante de esto es que salía a Jerusalén. Toda Jerusalén salía a él. Todo Judea. Es decir, Juan podía haber vaciado, como digo alguien por allí, las grandes ciudades para llenar los desiertos. Y ahí es donde siempre tengo cierta controversia, porque creo que no hay un punto estratégico para evangelizar. Creo que no hay un punto estratégico para que la iglesia pueda tener una buena asistencia. No creo que exista un punto estratégico. Nosotros pudiéramos estar funcionando, es más, creo que estamos funcionando en un punto muy bueno, un punto muy estratégico, pero no tiene eso absolutamente nada que ver con que tengamos una convocatoria o con que tengamos una buena asistencia, una buena convocatoria. No es así. Lo que hace que podamos tener una buena asistencia o una buena convocatoria tiene que ver con la palabra que es predicada, tiene que ver con la transparencia del mensaje, con la verdad que se puede hacer
Y más allá de todo esto es con la convocatoria que pueda hacer el Espíritu Santo. Y escuche algo, con la preparación del corazón del pueblo. Mi amado hermano, cómo está nuestro corazón va a determinar a dónde nosotros vamos a ir para recibir o no recibir la palabra del Señor. Y espero en el Señor que nosotros podamos mejorar los lugares o el lugar donde nosotros podamos reunirnos. Pero Juan estaba en el desierto. Y Juan predicaba en el desierto. Y Juan estaba vestido de la forma que estaba vestido. Y Juan tenía un mensaje radical y contundente donde decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no estaba empalagado para endulzar los oídos de sus oyentes. Es tanto así que Juan, cuando ve que se acercan los religiosos de aquel tiempo, la élite religiosa, se acerca para escuchar su mensaje, porque su convocatoria fue contundente. ¿Qué está sucediendo en el desierto? La gente está asistiendo. ¿Sabe qué le decía Juan a los fariseos cuando se acercaban a su bautismo? Y a los saduceos: arrepentidos y convertidos, y hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis ni digáis en vuestro corazón: lo que pasa es que yo soy evangélico y confesé a Cristo como mi Señor y Salvador. Bueno, algo parecido. Él decía: no penséis decir que somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hermano, el mensaje de Juan era un mensaje radical. Y era un mensaje radical, un mensaje de la verdad, que decía la verdad y que no intentó de ninguna manera vender su mensaje ni bajar el tono de voz frente a aquellos que asistían al mensaje de Juan. Eran llamados al arrepentimiento, no eran endulzados sus oídos para decirle cosas bonitas o cosas buenas. Bueno, era bueno que ellos entendieran que había que arrepentirse, por supuesto. Pero ahí estaba Juan, en el desierto. Y Dios, de alguna manera, siempre ha tratado de forma especial con su pueblo y con sus hijos en el desierto. En el desierto, Dios estuvo allí 40 años a la nación de Israel. 40 años. ¿Para qué? Para tratar con ellos, para encontrarse con ellos, para formarlos, para tratarlos antes de entrar a la tierra prometida, porque no estaban preparados. Mis amados hermanos, ¿cuáles han sido los momentos de mayor reflexión en nuestras vidas? ¿Cuáles han sido los momentos donde nos hemos encontrado cara a cara con Cristo, donde toda superficialidad es quitada, toda frialdad se va a un lado, toda la duda se quita, todo protocolo es abandonado y sencillamente vamos al Señor con un profundo sentido de dependencia de Él, donde rogamos su misericordia y queremos encontrarnos con Cristo? ¿Cuándo? ¿En los grandes banquetes? ¿En la abundancia? ¿Dónde? En el desierto. Y en los desiertos de nuestra vida, que Dios ha preparado para nosotros, lo ha preparado para encontrarse con nosotros. Y mayormente, mi amado hermano, recibimos consejos, se nos alienta a cambiar, a ser distinto, a ser diferente. Pero nada nos va a cambiar ni nos va a transformar de tal manera como lo puede hacer un desierto donde estoy solo con Cristo. Allí fue llevado Moisés 40 años también, huyendo de Egipto. Moisés estuvo allí en Egipto como príncipe, comiendo como príncipe, a la mesa de un príncipe, vestido como príncipe. Ahí estaba todo, hasta que fue llevado al desierto para ser quebrado
para ser tratado y levantar entonces de allí el líder más manso que había existido. Dice que no hubo hombre más manso sobre la tierra que Moisés, el que mató al egipcio. Ese hombre manso, sí. ¿Y cómo salió mansito? Una vez que fue pasado por el desierto, que sus huesos fueron triturados y hecho polvo. Allí entonces se encuentra con Dios cara a cara en la zarza que arde para ser llamado y servir al Señor. ¿A dónde fue llevado Jesús para tener un trato especial con su Padre? ¿A dónde fue llevado? Al desierto. ¿Y a dónde entonces está predicando Juan el Bautista, aquel profeta que aparece 400 años después de un silencio absoluto de parte de Dios? ¿A dónde aparece? En el desierto. Israel es llevada al desierto para entonces ser tratada por Dios allí en el desierto. Le tememos al desierto. ¿Sí o no? Ojalá pudiéramos evitar el desierto, pero la escuela del desierto es necesaria y es por nuestro bien, porque nos ama el Señor. Y hermano, no vamos a entenderlo. Y como Dios no tiene robots, y como Dios no viene para obligarte a hacer algo, Él va a preparar el escenario necesario para hacer que le busquemos. Y entonces Él responderá. Pero le tenemos miedo al desierto. Sin embargo, ese es el mejor lugar para encontrarnos con el Señor. Allí estaba Juan. Y allí fue toda esta gente para encontrarse con Él. Amén. Dios seguirá tratando con nosotros de manera muy especial en los desiertos de nuestra vida. De esta forma, los 4 evangelios registran a Juan previo al Mesías, con la aparición, con su mensaje, y previo a la aparición del Mesías, para tener un pueblo bien dispuesto para recibirlo. Este pueblo que ha sido convocado al desierto para confesar sus pecados, para ser bautizado y entonces estar preparado para recibir entonces al Mesías con toda su gloria y con todo su poder. Ahora fíjense algo, aunque se conoce a Juan como Juan el Bautista, usted dice Juan, y para diferenciar entre Juan el apóstol, o si usted dice que Juan, dice Bautista. Sin embargo, aunque se conoce como Juan el Bautista, bien le podemos llamar hoy a Juan con el título de testigo fiel y verdadero de Cristo. Hay unas marcas importantes en la vida de Juan que se dejan ver, que nosotros podemos observar y que bien nosotros podemos seguir su ejemplo. Un ejemplo que Juan nos deja como testigo de Cristo. Juan hace referencia a Juan el Bautista 11 veces como testigo de Cristo. Más que bautizando. Bautizando, Juan aparece una vez bautizando en el Evangelio de Juan. Pero aparece 11 veces con la palabra testimonio, testigo de Cristo. Así que Juan, podemos colocarle hoy el título de un testigo fiel y verdadero. Vamos a decir entonces un modelo extraordinario que deberíamos tomar como ejemplo todos aquellos que somos seguidores de Cristo. Sea que cumpla con una labor dentro de la iglesia o fuera de ella, sea grande o pequeña o ninguna labor, usted dice yo quiero seguir a Cristo. Bueno, Juan es un ejemplo interesante. Juan el apóstol hace una introducción de Juan el Bautista de la siguiente manera. No aparece como en los otros evangelios que decía y venía Juan o estaba Juan predicando y bautizando en el desierto. Esto lo leímos la semana pasada, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Así lo presenta Juan el apóstol. Dice: un hombre enviado de Dios, este vino por, dígalo conmigo, testimonio. ¿Para qué? Para que diese testimonio de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. Tremenda responsabilidad tiene usted y tengo yo delante del Señor. ¿Será que todos creerán en Cristo por el testimonio nuestro, mi amado hermano? ¿O todos o muchos negarán a Cristo? ¿Será que muchos creerán en Cristo por nosotros o muchos blasfemarán el nombre por nosotros? ¿Qué será? Si no somos testimonio de la luz, entonces seremos un velo que tapará esa luz. Aquella luz verdadera será tapada por nuestro mal testimonio. Al igual que Juan, somos llamados a preparar el camino para que Cristo se entrone en el corazón de las personas. El apóstol Juan es uno de los dos discípulos que Juan que Juan el Bautista tenía. Así que cuando Juan está describiendo a Juan el Bautista como discípulo, o sea, Juan el apóstol, a Juan el Bautista como discípulo, está dando una descripción más exacta. ¿Por qué? Porque fue su discípulo. ¿Por qué? Porque le escuchó dar testimonio. Testigo ocular, estuvo allí. No hizo una investigación, no recibió la información de los otros que fueron testigos oculares. Juan pudo ver el testimonio de Juan el Bautista y plasmarlo entonces acá. Es interesante que el apóstol no lo presenta a Juan bautizando de una vez, sino que lo describe como aquel que vino para dar testimonio. Mis amados hermanos, esto nos debe recordar que las labores que nosotros hacemos para el Señor están en segundo plano, no en primer plano. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende lo que le estoy diciendo? Hay unas caras que hacen así. Juan presenta al Bautista no bautizando de una vez. El bautismo de Juan es el ministerio de Juan. Pero el testimonio no necesariamente es el ministerio. Yo puedo hacer el ministerio dando testimonio de Cristo, pero puedo hacer el ministerio sin dar testimonio de Cristo. Además, a veces es mejor que ni siquiera lo hagamos, porque mi testimonio no va en concordancia con el ministerio que hacemos. Así que Juan presenta a Juan el Bautista primeramente como aquel que da testimonio. Nuestra labor principal es dar testimonio de la luz con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, por supuesto. Y si hemos de servir al Señor, nuestro servicio entonces es de dar testimonio también. Juan vino a preparar el camino del Señor. No vino a preparar una plataforma para Él. No vino a preparar un escenario para Él. Él vino para ser testigo de la luz y no para hablar de sí mismo. Así que el apóstol Juan, que conocía bien al Bautista, nos lo presenta entonces como un testigo fiel. Podemos entonces identificar varias marcas en la vida de Juan el Bautista que lo señalan como testigo fiel de Cristo. Anote allí, primera señal: nunca tomó el lugar de Cristo. Vamos a ir entonces al verso 19. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Primera señal de un testigo fiel: nunca tomará el lugar de Cristo. Nunca. Había gran interés
tanto en el pueblo como en los líderes religiosos, si Juan era o no era el Mesías anhelado. Es tanto así que en el caso de Lucas 3:15, si no me equivoco, está por allí, ellos se preguntaban, el pueblo se preguntaba y decía: ¿será que este es el Mesías que había de venir, que estábamos esperando? Así que habían rumores por allí, y Juan sabía que mucha gente estaba quizás especulando, diciendo que posiblemente Juan era el Mesías. Así que Juan no podía vacilar, mi amado hermano, en su respuesta. No podemos jugar con esto. Juan no podía vacilar en su respuesta. Juan respondió con contundencia, con claridad: yo no soy el Cristo. De manera tajante, directa, clara, sin ninguna ambigüedad. Yo no soy el Cristo. Tenía que responder de esa manera. Así que al acercarse le preguntaron: ok, ¿tú quién eres? Como leímos ahorita. Y él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Hermano, esta es una gran oportunidad para que Juan presentara su currículum. ¿Tú quién eres? ¿Has leído Isaías? Busca. Ahí se acaba el rollo Juan. Mira. ¿Has leído Malaquías? Además, se considera que Juan es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, y en otro momento explicamos por qué. Ayer no estaba hablando con mi hija, no entendía mucho, pero estuvimos hablando un buen rato. Pero se considera Juan el último profeta del Antiguo Testamento, y después le explico por qué. Pero Juan pudo haber dicho: la última profecía escrita en el rollo de Malaquías habla de mí. No, Juan evitó todo eso. Pudo haberlo dicho. Pudo haber dicho, además, ¿sabes algo impresionante? Juan es el único del cual tenemos registro en la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. De los hombres, lógicamente no estamos hablando de Cristo. Así que Juan, como decía un predicador, fue el único que nació de nuevo antes de nacer. O sea, Juan nació de nuevo dentro del vientre de su madre, y cuando nació ya era el segundo nacimiento, porque ya había nacido de nuevo. Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Cuando María va y le saluda, dice que la criatura saltó en el vientre de alegría y fue lleno del Espíritu Santo. Elizabeth, y la criatura saltó en el vientre. Pero Juan no dijo nada de eso. Juan no mostró su currículum, no dijo cómo había sido su nacimiento ni nada por el estilo. Nunca llamó la atención de las personas hacia sí mismo. Jamás lo hizo de esa manera. Juan no vaciló. Él lo dijo con toda claridad: yo no soy el Cristo. Usted puede pensar que es obvio que la gente entienda que los líderes no son Cristo. Y no está porque tanto esfuerzo por decir eso. Bueno, yo sé por qué se lo digo. Porque nosotros los seres humanos tenemos un gran defecto. Fácilmente somos impresionados por las personas. Fácilmente nos vamos tras los hombres. Fácilmente idolatramos. Fácilmente quitamos a Cristo del trono de nuestra vida para colocar a nuestros ídolos. Fácilmente, mi amado hermano, y tristemente, dentro de la iglesia hay ídolos de personas que la miran de tal manera y de tal punto que Cristo ha sido quitado de ese lugar.
Y aunque pareciera que entendemos, el comportamiento dice otra cosa. Y no solamente el comportamiento de la iglesia, de muchas iglesias nuestras, de muchas personas, sino el comportamiento de muchos líderes. Porque le digo algo, la iglesia tiene que tener cuidado con estas cosas y los líderes también tienen que tener cuidado con estas cosas. Porque a Juan se le acercaron para preguntarle: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías esperado? Por ahí se dice que tú eres el Mesías esperado. Bueno, Juan tenía claridad y contundentemente dijo: no lo soy, de manera tajante. De la misma forma, a él le preguntan, vamos a ver allí, dice: ¿que tú quién eres? La primera dice que él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: pues, ¿eres tú Elías? ¿Y qué dijo él? No. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero dice, le respondió sencillamente: no. ¿Eres Elías? No. ¿Cuál es la otra pregunta que está allí? ¿Eres? ¿Qué más? ¿Qué dice de ti? ¿Tú eres el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Y vamos entonces a la segunda señal. Y luego tocamos estas dos respuestas más adelante, si nos da tiempo hoy. Segunda señal. Juan respondió conforme a la Escritura. ¿Tú pues quién eres? ¿Y qué dijo él? Léalo fuertemente. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Ahí entonces recita la Escritura Juan. ¿Y saben por qué recita la Escritura? Porque Juan responde o permite que la misma Escritura dé testimonio de él. Porque la pregunta es, y ahora sí tocando lo anterior: ¿Juan era Elías? Seguro, pero Cristo dijo que Juan era Elías. ¿Ah? ¿Era o no era? Bueno, depende el contexto. Lógicamente, en Lucas 1:17, por ahí, si no me equivoco, hay como una aclaratoria donde el ángel le dice a Zacarías: él irá en el poder y en el espíritu de Elías. Ok. Pero la profecía dice que sería enviado Elías antes del Señor. Y Cristo dijo: si ustedes quieren recibirle, él es el Elías que había de venir. Entonces estamos comprendiendo que se refiere al espíritu de Elías. Y usted ve a Juan y ve a Elías y dice: se parecen mucho. Juan estaba en el desierto, Elías estaba en el desierto. Elías era radical, Juan era radical. Elías comía miel silvestre y grillo, Elías comía miel silvestre y grillo. Juan estaba vestido de pelo de camello, con un cinto, Elías vestido con pelo de camello y un cinto de colar de sus lomos, y Juan el Bautista estaba vestido igual. Elías fue perseguido por una mujer, esposa de un rey, y Juan fue perseguido por una mujer, esposa de un rey. Solo que Elías no muere, pero Juan sí es decapitado. Pero ¿sabe una cosa? Claro, en la respuesta, en el sentido estricto, si se pregunta que él es, si es Elías, el que no murió, el que fue llevado al cielo y ahora está apareciendo acá, la respuesta es no, porque no lo era. Pero aparte de eso, lógicamente vemos la humildad en Juan en su respuesta a él, porque él respondió conforme a la Escritura. Él dijo: yo soy una voz que clama
en el desierto. Y cuando comparamos ahora, fíjense algo, la Biblia dice que Cristo es la palabra, el verbo eterno de Dios. ¿Y qué es Juan? Una voz. Juan es una voz solamente, mientras que Cristo es el verbo, la palabra. Así que ahí está respondiendo también de manera sencilla, pero respondió por la Escritura. Juan dejó entonces que la misma Escritura diera testimonio de sí mismo. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Cristo dejará que las Escrituras den testimonio de él, de sí mismo. También respondió en cuanto al profeta, que dijo: no soy el profeta. Las Escrituras también hablaban del profeta, y en este caso se refiere a Moisés en el Antiguo Testamento, cuando dijo: profeta os levantará el Señor como a mí, a él oiréis. Algunos entendían en ese tiempo que el profeta y el Mesías, el profeta y Elías era el mismo. ¿Ok? Otros creían que el profeta, como creemos nosotros, cuando se habla del profeta, está hablando de Cristo. Profeta os levantará el Señor. Pero al fin y al cabo, Juan también responde que no era. Sencillamente. ¿Por qué? Porque él deja que la Escritura de testimonio por sí sola. Le pregunto hoy, mi amado hermano, ¿será que la Escritura puede dar testimonio de nosotros que somos hijos de Dios? Cuando vamos a la Biblia y nos vemos allí como el espejo de nuestra alma, ¿será que vemos a Cristo allí en el espejo? ¿O que sabemos una, ¿cómo diríamos? Algo mestizo, se diría. Es como que se parece a Cristo, pero es como una mezcla. ¿Qué vemos cuando vamos al espejo de la Escritura? Ese espejo refleja a Cristo. O sea, usted ve a Cristo allí en ese espejo. O sea, viéndose usted mismo, ve a Cristo. ¿Qué ve? ¿Qué ve allí? ¿Da testimonio entonces la Escritura de que somos hijos de Dios? Como la misma Escritura pudo dar testimonio de que Juan el Bautista era esa voz que clamaba en el desierto. Otra señal o marca, anótela allí. Fue un testigo, como testigo fiel, no tomó el lugar de Cristo en su obra, en la vida de las personas. Yo bautizo con agua, dijo Juan. Es solo mi parte del servicio a Dios, pero es solo agua el elemento que uso para bautizar. Y no transformo las vidas, no cambio a nadie. El agua con que Juan bautizaba era agua común y corriente. No son más santas las aguas del río Jordán que del chorrito que hay en el Sabio Oriente. No eran más santas porque estaba Juan bautizando. No había forma de transformación. El bautismo era una señal del arrepentimiento de ellos y era un lavado externo que reflejaba la purificación de mis pecados, simbólicamente. Yo bautizo con agua, elemento natural, no transforma, no cambia, no marca una diferencia, es agua común y corriente. Pero el que viene tras mí, es decir, al que yo sirvo, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso no toma el lugar de Cristo. En cuanto a la obra de transformación de la gente, tratando de cambiar las vidas o lavar los pecados en agua común y corriente. Nuestra labor es agua común y corriente. Usted y yo somos comunes y corrientes. Pero el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu que hemos recibido, que ha transformado nuestra vida y es el que transforma las vidas
de las personas. Otra señal, anótelo allí, otra marca en la vida de Juan como testigo fiel. Juan mantuvo su sentido de humildad siempre. 1:15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este es el que viene, el verso 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Primero que yo, antes de mí, primero que yo. No solo se refiere que es antes que él en su existencia, sino que es colocado primero que yo. Primero que yo. Cristo es primero que yo. ¿Sí? Es primero que yo. Es antes de mí. Es primero que yo. No solamente por su existencia, sino porque Juan colocó a Cristo primero. Siempre. Cristo es primero que tú, mi amado hermano. Es antes que complacerte a ti mismo. Nuestras acciones lo van a demostrar. Por su fruto los conoceremos. Mi amado hermano, si para nosotros el tiempo de oración, el tiempo de estar a solas con Dios, puede ser sustituido por cualquier cosa, hay que preguntarnos si Él es primero que yo. Si asistir a su grupo bíblico puede ser sustituido, escuché la palabra, por cualquier cosa. Cualquier cosa. Entiéndalo bien. No estoy menospreciando los compromisos. Hay que preguntarnos si Cristo es primero que yo. Si el domingo se puede convertir en cualquier día para mí, como un lunes, sábado, como sea, cualquier es lo mismo, y puede ser ocupado por cualquier cosa, entonces tengo que preguntarle si Cristo es primero que yo. Yo no estoy en contra de que alguien tenga vacaciones en su vida, le animo, pero vacaciones planificadas. Porque cuando no hay una vacación planificada, cualquier domingo del año se puede convertir en su vacación. ¿Sí me explico? Esta semana he trabajado bastante, voy a vacacionar este fin de semana. No, planifíquese en el año para que tome un espacio serio de descansar. Pero si el domingo se convierte para usted en cualquier día, común y corriente como cualquier otro, y no es el día del Señor, mi pregunta tiene que ser si realmente Cristo es primero que yo. Es antes de complacerte a ti mismo. Es decir, no me importa el mal testimonio que yo he de dar, porque necesito complacer a algo más importante que Cristo, yo. Mi bienestar, mi comodidad. ¿Es Cristo primero que el yo del placer, que el yo del bienestar? Te pregunto, mi amado hermano, ¿por qué estás hoy en este lugar? Estoy alegre porque estoy acá. ¿Ok? No me malinterprete. Yo me alegro porque estoy en este lugar. Y me entristezco cuando no le veo. Quisiera tener el poder de obligarle a venir los domingos a este lugar. Pero no es así. Es un tema con Dios. Pero le pregunto, ¿por qué está hoy aquí? Porque yo necesito. Yo necesito. Yo. ¿Está viendo? Porque
yo necesito. Si ese yo necesito no va acompañado de yo necesito a Cristo, yo necesito encontrarme con Cristo, yo necesito adorar a Dios, yo necesito encontrarme con mis hermanos para fortalecerme en la fe, yo necesito crecer en la palabra de Dios. Si no va acompañado de eso, y solamente es porque yo necesito sentirme bien, y quiero tener una semana en bendición, quiero que Dios multiplique las bendiciones de esta semana. Amén. ¿Por qué estoy aquí? Porque voy a buscar trabajo esta semana y quiero que Dios me ayude. ¿Por qué estás aquí? Porque no quiero que venga un rayo y me parta por la mitad. ¿Por qué estás aquí? Porque ese es yo primero, la razón por la cual estamos en este lugar. Aún, mi amado hermano, cuando yo estoy pensando en el placer, estoy aquí porque yo me siento bien y no quiero sentirme mal en toda la semana, tenemos que tener cuidado con eso. Si yo estoy aquí porque me toca predicar y de verdad que me gusta predicar, tengo que tener cuidado con eso. Mi amado hermano, Cristo ha de ser la razón de toda nuestra existencia. Por Él somos, vivimos, nos movemos, existimos. Por Cristo, por Él. Una vez alguien me decía, es que yo sin esto, mi vida carecería de sentido. Mi amado hermano, yo quiero servir al Señor hasta el día que me voy a morir. Pero yo no sé los planes de Dios. Y si yo tengo que dejar el ministerio antes de morir, porque las condiciones de salud no me lo permitan, yo no perdí mi razón de existir. Yo no perdí mi razón de ser. Porque mi razón de ser y existir, o su razón, nuestra razón de ser, vivir y existir, es Cristo. Él es primero. El que viene después de mí. Cuando llegamos a un lugar, ¿qué viene después de usted? Que usted llegue a ese lugar. Cristo es el que viene después de mí. Es antes de mí, viene después de mí. Cuando llegamos a algún lugar, ¿qué viene después que usted llega? ¿Llegó el conflicto? ¿Llegó la pelea? ¿O llegó Cristo? Llegó la queja, llegó el fastidio, llegó el problema, llegó... ¿Qué llegó? ¿Qué llegó después que usted llega a un lugar? ¿Llegó Cristo después que usted llegó? Y la gente dice, wow, llegó fulano, y el ambiente cambió. ¿Pero por qué cambió? ¿Porque Cristo llegó o qué llegó después que usted llegó? ¿Qué llega en su trabajo cuando usted llega? ¿Qué llega después que usted llega? En su trabajo. ¿Qué llega en su lugar de estudio cuando usted llega? ¿Sabe que hay gente que cuando aparece y llega alegra el corazón? ¿No le ha pasado eso? Wow, llegó fulano de tal y no, óchale, qué bendición, y te quería hablar con esa persona porque Cristo viene tras él, en el buen sentido de la palabra, ¿sí me explico? Que llegó fulana y llegó la paz, el amor, llegó Cristo, hay libertad, hay gozo. ¿Qué llega después que usted llega a su casa después de un día de trabajo? ¿Qué llega? Llega Cristo. Y finalmente, con esto termino, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esto incluía el servicio más humilde de los esclavos, doblegarse para desatar sus sandalias. Según dicen los estudiosos en la investigación que pude hacer, que todo se le podía permitir a los discípulos de un líder, a los que eran discipulados, excepto quitarle la sandalia a su maestro.
Todo se le podía permitir, cualquier favor, pero no quitarle la sandalia. Bueno, Juan está diciendo el servicio que no se le permite a los discípulos hacer por su maestro, ni porque no es digno, según lo que se enseñaba, pero ni siquiera eso yo soy digno de hacerlo. De desatar la correa del calzado de Cristo. Él decía, yo no soy digno ni siquiera del servicio más humilde que podía existir, o ni siquiera soy digno de aquello que se le prohíbe a los discípulos hacer por su maestro. Cuando sirvamos al Señor, no olvidemos nunca que es solo por su gracia. No hay mérito propio, no hay mérito personal en lo que hacemos, sino que todo es por Él y para Él. Esta frase la usa Juan para expresar la incomparable superioridad, grandeza divina y autoridad del Mesías frente a su propio papel de mero preparador de camino, precursor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nuestra oración hoy es que tú nos ayudes, Señor. Queremos servirte, amarte. Queremos seguirte con todo aferro a ti, Señor. Queremos estar aferrados a Cristo. Queremos que Cristo sea todo en nosotros. Vemos el ejemplo de Juan y queremos seguir su ejemplo como testigos fieles, tuyo, mi Señor y mi Dios. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra, a ti sea todo honor, desde ahora y para siempre. Amén y amén.